Buenos días a todos y a todas y bienvenidos. Bienvenidos a este webinario organizado por la Unión Internacional de las Superioras Generales junto a la Multimedia International que tengo hoy el honor y el placer de representar. Hemos querido este webinario que tiene como título Corazón y Código, reflexiones sobre la sabiduría en la era de la inteligencia artificial. En ocasión de la 58 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, recién celebrada el domingo pasado, el 12 de mayo, para reflexionar juntos sobre los desafíos tan complejos que se dan gracias a los avances tan rápidos de la inteligencia artificial. Doy la bienvenida, por lo tanto, a nuestros profesores, el profesor Giovanni Tridente y el profesor y padre Tiziano Tosolini, con los cuales exploraremos el cambio de paradigma que se está dando debido a las evoluciones que se han dado y también la postura de la Iglesia en los últimos 10 años, o bueno, en las últimas décadas, de hecho, con relación a la inteligencia artificial. Empezamos entonces nuestro encuentro, como siempre, con una oración liderada por Novica, que es representante de la oficina de comunicación de la UISG. Novica, a ti la palabra. Muchísimas gracias, Pascal. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Hablaré en inglés. Entonces, quisiera empezar esta reunión con una breve oración escrita por San Francisco de Sales. Vivimos en un mundo de cambios dinámicos. Y globalmente y también en nuestras vidas personales hay muchos cambios que se van dando, sino a cada rato, muy a menudo, y por lo tanto esos cambios nos afectan y por lo tanto para algunos de nosotros quizás esto pueda asustarnos, ya que no sabemos, no tenemos respuestas. Por lo tanto, en esta oración le pedimos a Dios la paz interior, la apertura, la creatividad, para poder empezar a conocer estos cambios y poderlos enfrentar. Entonces voy a leer esta oración y les invito a sentarse cómodos. Si lo desean, pueden cerrar los ojos y respirar profundamente antes de que yo empiece a leer. Al terminar, podemos hacer un momento de silencio y si lo desean, pueden compartir en el chat las palabras que les han impactado, que han resonado en ustedes. Bien, gracias. No esperes con miedo los cambios de la vida. Más bien, míralos con esperanza a medida que surjan. Dios, de quien que es tu dueño, te conducirá seguro a través de todas las cosas. Y cuando no podrás soportar lo que viene hacia ti, Dios te llevará en sus brazos. No temas lo que pueda suceder mañana. El mismo Padre comprensivo que cuida de ti hoy, cuidará de ti mañana y todos los días. Él te protegerá del sufrimiento o te dará una fuerza inagotable para soportarlo. Ten paz y deja a un lado todos los pensamientos ansiosos y las preocupaciones que vienen de tu imaginación. Entonces ahora les invito a hacer un momento de silencio y reflexionar y pensar cuáles son las palabras o las frases que han resonado en ustedes y si lo desean pueden compartirlas en el chat. Esperanza, cambios, no tener miedo, confianza, comunión, paz,
imaginación, esperanza. No tengas miedo. Dios cuida de ti. Mirar hacia el futuro con esperanza. La paz. El Señor cuidará de ti. Confía en Dios. Valor. Muchísimas gracias. Gracias por las muchas palabras y aportes que van compartiendo. Y Pascal, a ti la palabra. Gracias. Sí, gracias, Novika, por esta oración. Una vez más, doy la bienvenida a los que recién van entrando y renuevo nuestra bienvenida al profesor Giovanni Tridente, con el que empezaremos esta primera parte. El profesor Tridente es director de comunicaciones de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y profesor de teoría y práctica de la argumentación escrita en la Facultad de Comunicación Institucional de la misma universidad. Además, es también redactor y vaticanista de la revista española Omnes y también se interesa de todo lo que tiene que ver de la presencia de los católicos en los medios, en las redes sociales. Últimamente está explorando el campo de las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial, también en el ámbito educativo. Es autor, entre otros volúmenes, de Alma Digital, la Iglesia a la prueba de la inteligencia artificial. A través de su presentación podremos entender cómo los intereses de la Iglesia, por lo que se refiere a la inteligencia artificial, tienen raíces muy lejanas que empiezan con Papa Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI hasta llegar a Papa Francisco. Además, a la luz de las iniciativas propuestas por algunas instituciones de la Santa Sede, como las Pontificias Academias de las Ciencias y las Ciencias Sociales o la Academia Pontificia por la Vida, vamos a explorar junto al profesor la posibilidad de identificar cuáles pueden ser pautas prácticas que puedan orientarnos en el futuro cercano para poder entender al mismo tiempo las complejidades de esta realidad y las oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrece también dentro de lo que es la comunicación eclesial. Profesor Tridente, a usted la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches, buenos días a todos y todas y gracias por la invitación. Quiero ahora compartirles mi presentación. Bien, entonces, gracias por la introducción tan rica. Intentaré respetar los tiempos. Bien, entonces este es el título que le he dado a mi presentación, dentro de lo que es el tema que hemos identificado como tema para nuestra reflexión de este webinario, la inteligencia artificial que nos enseña la Iglesia. Antes que nada, creo sea importante ponernos de acuerdo en parte sobre el significado de los temas y de las cuestiones fundamentales, ya que desde hace más de año y medio escuchamos hablar muchísimo de inteligencia artificial y por lo tanto es bueno por lo menos definir lo que se entiende con ello para tenerlo claro. Creo que podemos resumir de esta manera. Esa es una de las definiciones, una de las muchas, ya que existen muchas, pero resumiendo, podemos decir que la inteligencia artificial es una disciplina de informática que tiene que ver con el desarrollo de algoritmos y softwares que permiten a las máquinas de desenvolver o de realizar tareas que pueden imitar a la inteligencia humana. Esa es una palabra muy importante. Imitar no es replicar, sino imitar lo que hacen. Esto tiene que ver con la comprensión del lenguaje, el reconocimiento de imágenes, sonidos y también la resolución de problemas complejos. Si miramos el gráfico que aquí comparto en la pantalla, podemos entender que la inteligencia artificial
Es un tema sobre el que se ha estado hablando durante varias décadas y no es solo un tema reciente, y es un ámbito que incluye, de hecho, todas esas técnicas que hacen la computadora capaz de imitar lo que es el comportamiento humano, pero también la inteligencia artificial. Y aquí incluye unas técnicas que se basan en el uso de máquinas, computadoras, dispositivos que tienen la capacidad de aprender y, por lo tanto, y el último avance es el deep learning, que es un aprendizaje profundo, que es un conjunto de máquinas, computadoras que pueden aprender y que, por lo tanto, su funcionamiento se basa en las redes neurales, o sea, de los neurones que tenemos en el cerebro. Por lo tanto, aquí tenemos una cierta semejanza, aunque no es exactamente igual a lo que es el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, como habrán también ustedes escuchado, también mucho hablar es del Large Language Model, los grandes modelos de lenguaje, que son una evolución de la inteligencia artificial que llamamos generativa. Por lo tanto, son lenguajes informáticos que son muy amplios, que usan el lenguaje natural. Y esta es la razón por la cual cuando nosotros nos relacionamos también con ChatGPT, por ejemplo, y usamos estos agentes conversacionales, comprendemos cómo funcionan y cómo responden, debido a que también tiene que ver con nuestra capacidad de lenguaje. Pueden, por lo tanto, em, estos asistentes de traducir, comprender, producir textos de manera automática. Lo importante que hay que entender aquí con relación a este funcionamiento es que se basan en modelos estadísticos que derivan claramente de la información de los datos que recibieron cuando se estaban entrenando, y que la respuesta que dan o que ofrecen, de hecho, es un cálculo estadístico de las probabilidades que se hacen a niveles muy altos, donde la confidencialidad también de la comprensión y del texto mismo que luego nos devuelven es funcional. Por lo tanto, pensemos cuando usamos nuestro smartphone y pues intentamos escribir un mensaje usando WhatsApp. Tu dispositivo te sugiere palabras cuando tú empiezas a escribir, te propone una palabra. Bueno, así es como funcionan también los LLMs, o sea, los grandes modelos de lenguaje, porque han aprendido grandes cantidades de palabras. También quiero hacerles reflexionar sobre el hecho que de por sí hay que considerar estas herramientas como bullshitters, o sea, los que de hecho promueven mentiras. No son mentirosos de por sí, pero lo que cuenta, lo que nos cuentan, son como las personas que cuentan mentiras, que no se preocupan si lo que se dice es verdad o menos. Lo que es importante es lo que la persona que recibe el mensaje puede hacer con ello. Por lo tanto, es importante que la persona que usa ese servicio tiene que entender la respuesta de la máquina como algo verdadero, algo interesante, pero al mismo tiempo recordando que es un cálculo estadístico y probabilístico el que estamos haciendo. Entonces, disculpen, dice el orador, afortunadamente también existe una evolución de estos sistemas, y hoy, para permitirnos o para permitir a estas máquinas ser más exactas, se ha introducido lo que de hecho técnicamente llamamos es una generación mejorada por recuperación, lo que se dice RAG en inglés. Lo que hace es que combina la capacidad de los grandes modelos de lenguaje, donde podemos compartir nuestros razonamientos privados. Por lo tanto, ese cálculo de razonamiento que hacemos entre las palabras y los términos puede, de hecho, aplicarse a un contenido que puede ser real, correcto, personal, y por lo tanto la respuesta será más exacta, más controlada, más correcta, porque se basa sobre información que de hecho nosotros mismos hemos dado, hemos ofrecido, y no como información que el sistema de hecho ha identificado entre millones y millones de documentos.
Antes también decía que hablamos mucho de la inteligencia artificial este último año, sobre todo se ha hablado mucho sobre ello y intentaremos entender por qué, pero también tenemos que saber que esta disciplina tiene más de 70 años, por lo menos. Una primera inteligencia que se basaba sobre máquinas que pudiera imitar el comportamiento humano la vemos como primera vez en el 1950. Es una formulación teórica hecha por un matemático inglés, el cual hace un experimento mental, ya que su preocupación en ese entonces era, porque él también había desarrollado los primeros ejemplos, los primeros algoritmos, y por lo tanto en el campo de la informática era bastante avanzado. Y él decía, las máquinas podrán un día pensar, porque hablaba de la inteligencia de las máquinas, y este era el elemento clave donde la máquina y el hombre se podían identificar, y era Alan Turing. Alan Turing hace un test donde dice, hagamos esta hipótesis, digamos que hay un instructor que le da a una máquina que está encerrada en una habitación y a una persona que se encuentra encerrada en otra habitación, les hacen las mismas preguntas a la máquina y a la persona, al individuo. Y las respuestas que se recibe de estos dos sistemas independientes, si el instructor, de hecho, no puede hacer distinción, no puede entender si la respuesta recibida es de la máquina o del individuo, eso significa que la máquina ha alcanzado un nivel de comprensión tal que es muy parecido al del hombre. Por lo tanto, este es un debate que aún se está dando, es un debate que probablemente con las tecnologías más recientes nos lleva a considerar que es un punto alcanzado ya, pero también estamos aquí diciendo que no estamos diciendo que la máquina tiene una conciencia, estamos hablando de cálculo, no es que entiende la máquina, sino que hace cálculos muy capaces que superan muchas veces a la capacidad del ser humano. En 1964, en cambio, tenemos el primer ejemplo de conversación entre una máquina y un hombre. Hoy nos parece algo que damos por hecho. Bueno, de hecho esto pasó hace muchos años. En el 2002 apareció otro sistema, es un sistema de limpieza doméstica, el Roomba, que es como una aspiradora que usa mucho de la inteligencia artificial. La Alexa, la misma Alexa que muchos de nosotros usamos, este agente asistente de productividad que tenemos en nuestras casas, tiene más de 10 años ya. Esto para hacerles entender que este es un debate que se está dando desde hace muchas décadas y que es una información que ya hemos tenido pero que no nos preocupaba, porque parecía que era una máquina que razonaba o era una realidad que no razonaba como lo pueden hacer ahora las máquinas. Es importante considerar siempre esta diferencia de base entre lo que es el cerebro y nuestra capacidad, por lo tanto, de pensar y el cerebro artificial. Nosotros tenemos que ver con algo natural, orgánico, podemos comprender y somos agentes. Entonces, esto es muy importante porque la gente es el que tiene una responsabilidad. No somos un medio, no somos una herramienta, como lo es en cambio para la inteligencia artificial. Un filósofo italiano, Luciano Floridi, nos invita a reflexionar sobre este elemento. Yo comparto con él el hecho que llamar estas máquinas como máquinas inteligentes es demasiado. Claramente, esto se debe al hecho que esta definición se toma de la investigación científica hecha en el campo neurocientífico y neurobiológico, por lo tanto, hay semejanzas en la terminología que usamos, pero este filósofo nos invita a hacer una distinción entre el entender y el actuar. El hombre, el individuo, tiene ambas capacidades, se comprende lo que hace y realiza, lleva a cabo algunas acciones. La máquina desenvuelve o desemplea algunas funciones o acciones, pero no comprende lo que está haciendo, ya que de hecho responde a una lógica que recibe y responde a un algoritmo, a una secuencia que se le va dando
de instrucciones. Él dice que por lo tanto son máquinas con inteligencia cero y que quizás deberíamos usar esta terminología más bien. El mismo ChatGPT, si ustedes le preguntan cuál es la diferencia entre ChatGPT GPT y la inteligencia humana, él contesta, porque así se le dijo que contestara, que se basa sobre algoritmos matemáticos con procesos computacionales. Entonces no tiene la libertad de elección, se le entrenó, por lo tanto, de hecho, ha obtenido una cantidad de datos que se le han dado, no son cosas que él ha ideado, que no vienen de su propia historia, su propia cultura o sensibilidad, es algo que se le ha dado, no tiene experiencia de vida y también no comprende profundamente y tampoco de manera intuitiva lo que de hecho luego es lo que nos ofrece. Hablamos mucho de los desafíos y los problemas en conexión con la inteligencia artificial. A mí me gusta también empezar a reflexionar sobre el tema, empezando por las ventajas, porque no hay que olvidar que todo ese desarrollo, de todos modos, es algo que viene gracias o que se da gracias a la inteligencia humana, la creatividad humana gracias a esa chispa que el Creador puso en nosotros, nos ha llevado a inventar lo que estamos aquí pues tratando. Por lo tanto, la capacidad de hacer que algunas tareas repetitivas se vayan haciendo con mayor velocidad, el hecho que haya máquinas que responden a inputs, que a mensajes muy exactos y que de hecho dan respuestas muy exactas. Y todo esto permite también crear una correlación entre datos, lo que antes hacíamos manualmente, usando mucho tiempo y también muchos recursos económicos. En cambio, todo esto al momento se ha reducido. Y también por lo que se refiere a la seguridad, la inteligencia artificial puede ser una aliada, ya que pensemos en esas personas que son solas, personas con problemas mentales o con trastornos, la transición ecológica. Estas máquinas pueden ayudarnos a implementar algunas transiciones en algunos países en vías de desarrollo, por ejemplo, resolviendo problemas como puede ser problemas de agua o problemas con la pobreza. Favorecen también todo lo que tiene que ver con los sistemas y los desarrollos científicos, la sanidad, la salud y también al poner a disposición una gran cantidad de datos y de información, esta tecnología puede también dar espacio a un mayor conocimiento. Y luego también están los desafíos. Yo les llamo desafíos o retos y no, digamos, dificultades o problemas, porque yo creo que las dificultades tienen que ser enfrentadas de manera activa y no pasiva. Y por lo tanto, un desafío puede ser que sea que algunos trabajos se vayan sustituyendo. Hay problemas de privacidad, de seguridad, también puede que haya prejuicios de parte de las máquinas por cómo se les entrenó, puede que también haya un uso no apropiado y por lo tanto haya personas que usen estos medios para realizar estafas. También tenemos la posibilidad de usar esta tecnología para que nos puede poner a riesgo por desarrollar bueno, máquinas que nos ayuden en la seguridad global y por lo tanto desarrollando nuevos tipos de armas. Y lo importante es, de hecho, responsabilizar al hombre, porque si la máquina se equivoca, la responsabilidad siempre es del hombre y no es individualmente de la máquina. Otra cosa a la que les quiero invitar a reflexionar, sobre la que les quiero invitar a reflexionar, es que algunas investigaciones han demostrado que los entrenamientos contenidos en todo lo que está por detrás del funcionamiento de las máquinas nos ofrece algo que culturalmente es muy cercano a las poblaciones weird, o sea, del mundo occidental, que son sociedades escolarizadas, ricas, democráticas, porque se hicieron algunas investigaciones y encuestas donde se hicieron preguntas culturales, de hecho, de algunos temas a las máquinas, a estos sistemas de lenguaje. Orti, y
y las respuestas que dieron las máquinas eran más cercanas a las poblaciones que tenían esta cultura. Ahora bien, aquí hay que considerar que si el entrenamiento se realizó en países llamados demográficos, las democracias, las que son reales democracias, representan solo el 8% de la población mundial hoy día. Y luego también hay que considerar que un 30%, o sea, de la población global no tiene acceso al Internet, no tiene acceso a las redes, no tiene la posibilidad de acceder a cierto tipo de conocimiento y por lo tanto acceder a lo que es la inteligencia artificial. Y luego está otro prejuicio, este prejuicio que hay es un estereotipo de género que establece que los asistentes personales que encontramos en nuestras casas y en los smartphones muy a menudo llevan nombre de mujeres. Es probable y queda muy claro esto que el estereotipo eh, detrás de eso es que la mujer es humilde, disponible y es la que te ofrece un servicio. Y esa es la razón por la cual llevan nombres femeninos y no es una casualidad que el 95% de esos sistemas sean desarrollados por ingenieros que son hombres. ¿Cómo afecta esto la inteligencia artificial, por lo menos la que conocemos hoy, en la relación con los demás? Nos afecta en nuestra forma de relacionarnos con los demás, puede ayudarnos pues, cultivar y a aumentarlas o mejorar estas relaciones o también sustituirles. También afecta la relación con nosotros mismos, por lo tanto, la percepción que tenemos de nosotros mismos, o también puede crearnos ansiedad porque el nivel que hay que alcanzar es muy alto y también la relación con los demás. Por lo tanto, a nivel espiritual, el riesgo es que podamos considerar estas máquinas como si fueran deidades o dioses y con la ayuda de estas máquinas también podríamos empezar a sentirnos nosotros mismos dioses. Aquí tenemos un gráfico que dice en pocas palabras si el uso de estas herramientas puede ser seguro o menos. Entonces, la centralidad, o sea, para saber exactamente si estas máquinas y el uso de ellas es útil o menos, depende de cómo las queremos usar. Entonces, es importante entender si la razón por la cual queremos usar una información o menos es real o menos, entonces cambiará la respuesta. Depende. Si nos importa la verdad, entonces hay que tener más cuidado porque siempre está la responsabilidad personal de quien usa el sistema y por lo tanto la persona que lo usa es la que tiene que ser responsable plenamente de los procesos y de también el resultado final, sin darle la culpa a la máquina por lo positivo o lo negativo que pueda ofrecerse. Ahora bien, hay estudios, existen estudios como el mío que he hecho sobre los últimos 10 años, donde se identifica cómo el magisterio, como la doctrina social de la Iglesia, también ha ido estudiando el tema. Por ejemplo, con Juan Pablo II, donde ponemos el hombre al centro del proceso y no como víctima. San Juan Pablo II, de hecho, ya en 1986, piensen, 86, ya se preguntaba, se cuestionaba sobre este tema y en sus enseñanzas siempre repitió que el hombre tiene que estar al centro del proceso. Hay que poner el hombre al centro, decía, y por lo tanto que el hombre usa de estos medios y no volverse la víctima. En cambio, Benedicto XVI, en un encuentro, de hecho, que tuvo en la Pontificia Universidad Lateranense, invitó a alcanzar un equilibrio entre la libertad que tenemos como individuos de poder usar estas máquinas y esta tecnología y las consecuencias. Por lo tanto, un equilibrio y pensar siempre en un equilibrio entre todas las oportunidades que las máquinas nos pueden ofrecer y los peligros que éstas comportan. Y con Papa Francisco, que es la época, o sea, los últimos 10 años donde el desarrollo ha sido muy, muy grande y han habido grandes avances. Y el pontífice también ha hablado muchas veces sobre el tema, casi 20 veces, en, excluyendo los últimos dos mensajes en la Jornada Mundial de la Paz y la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde él nos invita a reflexionar
atentamente y además de poner el hombre al centro y buscar un equilibrio, nos invita a reflexionar sobre la ética universal y la forma de reglamentar estos sistemas y la legislación que los regula. Por lo tanto, la centralidad de la persona, su responsabilidad y la necesidad de que también los gobiernos y las instituciones puedan intervenir para poder reglamentar estos desarrollos, esos avances tecnológicos. Y aquí tenemos una parte de un discurso que hizo el Papa Juan Pablo II en el 87, donde le pide a los responsables que siempre usen estos medios pensando en el bien del hombre, de la sociedad y de la familia. Benedicto XVI, como decía, dice que toda ciencia tiene que proteger al hombre y promover, decía, su atención hacia el bien, y luego con Papa Francisco, que nos invita a dar un aporte benéfico positivo al futuro de la humanidad. También he analizado lo que dicen las publicaciones católicas. Si pensamos a una revista italiana, Civita Católica, que también está certificada por la Secretaría de Estado del Vaticano, desde el 1970 hay muchos artículos que se han publicado sobre la inteligencia artificial y de hecho, normalmente la postura es dar espacio a la voz de la Iglesia y por lo tanto la postura de la Iglesia porque es madre y maestra de la humanidad, como decía San Juan 23, y luego también porque la Iglesia tiene la capacidad de interpretar y encontrar también lo que es la propuesta, la pregunta antropológica detrás de estas novedades tecnológicas, y luego también siempre hay que considerar la unicidad del individuo, de la persona humana, el ser humano, y luego también hacer todo lo posible para proteger su dignidad. Y, y luego la academia, y aquí también tenía interés yo en reflexionar con ustedes sobre cuáles son o han sido las conversaciones que las academias pontificias han tenido sobre este tema, porque de hecho son contextos donde hay expertos de todo el mundo, de diferentes también confesiones, donde se puede hablar de esos temas y pues lo que salen son esos, o lo que han sido... eh, 8 los puntos identificados como puntos salientes, identificados ya en el 2016, por lo tanto ya hace varios años, donde la academia creó y desarrolló también algunas posturas que presentó a través de algunas declaraciones, donde en resumen invita a las personas a prestar atención a las consecuencias en el uso de estas tecnologías, pensando que hay beneficios positivos, pero también crear sistemas que sean fiables, que no creen peligros, y también elegir una responsabilidad compartida. La responsabilidad no es solo de los gobiernos, de las empresas que solo quieren pues sacarle provecho a la tecnología, sino también pensar cómo poder aprovechar estos medios, estas herramientas ofreciendo el acceso a todos, sin discriminación, compartiendo buenas prácticas y también ponernos de acuerdo sobre normas apropiadas. Por lo tanto, reglamentar, establecer criterios, sobre todo hablando de una tecnología que está avanzando con tanta rapidez y que tiene un impacto muy grande sobre nuestras vidas. El 2 de abril, por lo tanto, hace poco, el mes pasado, una última declaración de la Curia. La Curia es la Academia Pontificia para la Doctrina de la Fe. El punto 62 habla de tecnología y dice cómo, de hecho, tiene que estar al servicio de la dignidad humana y por lo tanto invitan a todos, invitan a la comunidad humana a ser proactiva. La Iglesia invita nuevamente a todos sus miembros, pero todos, ya que todos tenemos esta responsabilidad, la responsabilidad de respetar la dignidad humana y promover el bien. Concluyendo, quiero mencionar este documento que es una síntesis que se produjo en el 2020 y que está desarrollando la Pontificia Academia por la Vida, y que de alguna manera resume en estos siete criterios los principios fundamentales que seguirán siendo siempre actuales, en mi opinión, y sobre los cuales todos podemos tener eh, un impacto y sobre los cuales tendremos que trabajar: la transparencia, la inclusión. Por lo tanto, todos pueden y deben poder beneficiar de estas herramientas, la responsabilidad, la imparcialidad
tienen que ser herramientas que no perjudiquen, que no dañen las personas y también, por lo tanto, fiables y por lo tanto que aseguren la seguridad y la privacy. Hablamos de sistemas que analizan grandes cantidades de datos. Estos datos somos nosotros que se los ofrecemos a los sistemas y por lo tanto hay que prestar atención, hay que cuidar de nosotros mismos, pero también establecer sistemas que nos protejan. Y la última cosa que este mensaje, el mensaje de las comunicaciones sociales que ustedes han leído, que por lo tanto no es necesario repetir, pero que les invito a leer si no lo han hecho, porque ven, lo que hemos dicho aquí de alguna manera retoma esta necesidad. La responsabilidad está en nuestras manos, es de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, de cada bautizado, de entablar relaciones, de somos nosotros los responsables de esta relación y también cuidar del sistema, porque estamos frente a un cambio cultural que nos afecta a todos y por lo tanto hay que preguntarnos eh, ¿qué es bueno para el hombre? Y el resultado de esta reflexión es una reflexión que tiene que empezar desde el corazón, que es el foco de nuestros sueños, de nuestras decisiones, de nuestras soluciones y es el lugar también donde nosotros de alguna manera alimentamos nuestro encuentro con Dios. Por lo tanto, es allí donde nosotros podemos encontrar la fuerza para resolver los problemas futuros. Oportunidades y peligros, dice el Papa en este documento, que yo considero ser muy espiritual y por lo tanto muy importante, no tan técnico, sino espiritual, en mi opinión, porque es el punto de partida de nuestra vida social. Y el punto de partida es dónde está nuestro corazón. Si tenemos un corazón bueno, limpio, puro, eh, que ha sido cuidado, entonces también las consecuencias podrán ser consecuencias que podremos pues limitar y controlar. Es necesario recordarnos que somos diferentes, ejercitar el pensamiento crítico. Es siempre importante aplicar el pensamiento crítico con relación a cualquier tipo de evolución y avance. Y también es necesario buscar la manera, y aquí se repite el Papa, de garantizar transparencia, pluralismo, sostenibilidad y accesibilidad. Y termino con estas tres funciones que yo considero fundamentales. Nosotros estamos acostumbrados a ver o entender estos descubrimientos que se van dando con dos posturas extremas, o mucho entusiasmo o demasiado miedo. Yo les invito, en cambio, a aplicar un realismo sano, o sea, a tomar o saludable toman las cosas así como vienen, pero ejercitando la importancia de la inteligencia y por lo tanto la formación. Es necesario conocer cómo estos sistemas funcionan, saber cómo poderlos usar, cómo pueden mejorar nuestras vidas. Es necesario ejercitar nuestra creatividad, por lo tanto, poner en práctica nuestra creatividad para entender cuándo usarles, cómo desarrollarles, cuándo les usamos, usarles para mejorar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra vida y luego hacerlo siempre con responsabilidad, lo que significa también tomarse un momento, parar cuando es necesario, sobre todo cuando vemos que estamos arriesgando más de lo necesario. Todo esto porque, al fin y al cabo, la única respuesta que queda o que se da a esta pregunta, que es la evolución, será nuestra capacidad como hombres de seguir cuestionándonos, haciéndonos preguntas. Las máquinas responden a inputs, a preguntas, por lo tanto, solo los hombres pueden seguir haciendo preguntas, porque la inteligencia artificial, como yo leo en esta publicidad, aprende. Pero nosotros, ¿qué le estamos enseñando a estas máquinas? Nuevamente, es una responsabilidad que solo depende de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Tridente por habernos presentado no solo la evolución de la inteligencia artificial, sino también sus límites y que puede también engañarnos de ella, siempre poniendo en luz cómo la inteligencia artificial imita la inteligencia humana. El profesor, por lo tanto, nos ha dado así la posibilidad de aclarar la diferencia entre el hombre y la máquina. Antes que nada, la primera diferencia es la diferencia entre
aprender, entender y actuar. Gracias por aclararnos las ventajas y también los retos y desafíos que podemos esperarnos al enfrentar de cara al futuro la inteligencia artificial, también a través de las reflexiones eclesiales actuales y pasadas. Intentaremos valorar todo lo que nos ha dicho y profundizarlo. Gracias, profesor. Y creo que viendo la hora, podríamos invitarles a tomarnos unos 4 o 5 minutos para reflexionar un poco sobre lo que hemos escuchado y les invito durante este tiempo a escribir sus preguntas en el chat para darle tiempo también a nuestras intérpretes para poder respirar. Gracias. Por lo tanto, les invito, si tienen preguntas para el profesor Tridente, de escribirlas en el chat para que al terminar nuestro seminario intentaremos dar un espacio para contestar por lo menos algunas de ellas. Muchísimas gracias. Bien, les agradezco a todos por sus aportes. Son muchas las preguntas que han puesto en el chat. Intentaremos contestar algunas de ellas al terminar la presentación de nuestro segundo orador. Y ahora le damos la palabra al padre y profesor Tiziano Tosolini. Yo tuve el honor de ser su estudiante y bueno, él pertenece a la congregación de los misioneros javerianos y vivió durante 20 años en Japón. Estudió teología, pedagogía en Parma, Italia, y filosofía en la Universidad de Glasgow, en Escocia, donde obtuvo el doctorado en filosofía.
Luego fue director del Centro de Estudios Asiáticos de los Misioneros Saberianos en Osaka, en Japón, durante 20 años. Fue director de la revista Cuaderni del Centro de Estudios Asiáticos y desde el 2001 es investigador en el Instituto Nazan de Religión y Cultura de Nagoya, en Japón. Desde el 2015 es profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde imparte clases tanto en la Facultad de Filosofía como en el Centro de Estudios Interreligiosos y también es profesor en la Escuela de Teología de Loyola en la Universidad de Manila, Filipinas. Es profesor invitado. Entre sus publicaciones, que de hecho hablan de su relación, de su reflexión sobre la relación reciente entre la ciencia y el pensamiento religioso, se encuentran El hombre más allá del hombre, para una crítica teológica del transhumanismo y el posthumano, y nuestra imagen, y a nuestra imagen, las religiones frente a los desafíos del transhumanismo, que es el primer estudio italiano sobre las provocaciones teológicas y filosóficas que el movimiento transhumanista plantea a las expresiones religiosas más importantes del mundo, especialmente en Asia. El profesor Tosolini nos ayudará a concentrarnos sobre el cambio de paradigmas operados o realizados gracias a los avances más recientes de la inteligencia artificial y sobre todo nos mostrará cuáles son los aspectos que es necesario tomar en consideración cuando hablamos de confianza hacia la inteligencia artificial y cuáles pueden ser las preguntas y las reflexiones que es necesario hacernos y que nos suscita desde el punto de vista teológico y religioso. Profesor Tosolini, a usted la palabra. Muchísimas gracias, antes que nada, por esta presentación y por la oportunidad. Gracias a la hermana Teresa que nos invitó y al profesor, también al orador anterior que habló ya de este tema. El profesor Tridente, pero disculpen, se corrige el orador. Y a Pascal y a todos los que hacen posible esta conversación. Que es posible gracias a los medios tecnológicos. Si estamos aquí y estamos aquí reunidos es porque de hecho hubo un desarrollo tecnológico que nos permitió encontrarnos hoy. Yo quisiera seguir esos tres elementos que indicó la doctora Pascal, el cambio de paradigma que ha creado, que ha llevado la inteligencia artificial, cuáles son los aspectos que son necesarios o que es necesario identificar para podernos confiar en la inteligencia artificial y luego el papel de lo humano, ¿no? Desde el punto de vista también religioso. Y las tres cosas, de hecho, están conectadas, pero yo quisiera, antes que nada, empezar mi intervención volviendo a las que son las palabras del Papa en el primer mensaje, el mensaje que él nos dio el 1 de enero sobre la inteligencia artificial y la paz en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, donde él habla de los varios niveles de comunicación y de relación de las nuevas tecnologías. Y él lo resume en dos palabras, la dignidad del hombre que tiene que ser vista dentro de su totalidad como concepto, o sea, no solo desde el punto de vista físico, sino también espiritual, y la fraternidad, ya que no vivimos solos, no vivimos por nuestra cuenta, vivimos como parte de una comunidad, por lo tanto, esta casa común, como nos sigue repitiendo el Papa Francisco, es así. Por lo tanto, el Papa también había confirmado y afirmado cómo se puede promover el desarrollo integral humano y producir, como ya se está haciendo, en muchos casos, innovaciones muy importantes también en el contexto de la cultura, de las instituciones educativas, de la medicina, dentro de la iglesia, etcétera, como ya recién hemos escuchado decir. Además, él deseaba, o bueno, su deseo era de que se pudiera crear un espacio para un diálogo interdisciplinario para poder promover una conversación sobre algunos paradigmas éticos imprescindibles, entre los cuales cuidar de la dignidad humana y del hombre y también él identifica algunos riesgos. El primero
es no caer en la espiral de una dictadura tecnológica. Estas son palabras muy exactas y muy interesantes, además, una dictadura tecnológica, o sea, no caer víctimas de una dictadura tecnológica, o sea, no lograr ya parar, no lograr ya aceptar nuestros límites y por lo tanto volvernos esclavos. Y aquí viene la dictadura, ser esclavos de algo que puede llevarme más allá de lo que es mi humanidad. Y luego el riesgo es un riesgo personal, la pérdida de mi privacidad, de la propiedad intelectual, de la privacy, como la queramos mencionar. Y luego todo lo que tiene que ver con la realidad social, las fake news, las noticias falsas, la mala información. Y aquí abro una paréntesis. Son muchos los países que tendrán elecciones muy pronto en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, son muchas las preocupaciones que tenemos en conexión a este punto, ya que la inteligencia artificial puede, si se usara de manera negativa, podría de alguna manera cambiar lo que es, digamos, la aguja, ¿no? Y cambiar opiniones o también los resultados. El Papa deseaba que todos los hombres de buena voluntad pudieran colaborar en armonía para poder enfrentar los retos futuros que trae la revolución digital y por lo tanto entregar a las futuras generaciones un mundo más justo, más solidario y más pacífico. Estas son palabras que son muy proféticas hoy día. Entregar a las nuevas generaciones ya esta parte es un reto, es un gran reto. Ahora, vamos a entrar en el medio de la cuestión. Yo intentaré usar palabras muy sencillas, hacer una exposición bastante sencilla, siempre listo a contestar preguntas si hubieran. Como dijo ya el profesor Tridente, solo necesitamos una definición de lo que es la inteligencia artificial, por lo menos para entender de qué estamos hablando. Y yo quisiera usar exactamente la que el profesor usó, que es la primera definición de inteligencia artificial que se dio y que se usó y que fue desarrollado por un científico donde se hablaba por primera vez sobre la inteligencia artificial y él la definió de esta manera. Entonces, hacer que las máquinas se comporten o se porten de tal manera de que se les llame inteligentes si un ser humano debiera comportarse de la misma manera, hacer que las máquinas se comporten, repito, de manera inteligente, si así le podemos llamar, como un hombre, como un ser humano, si de hecho tuviera el hombre que hacer exactamente la misma acción. Entonces, concentrémonos en esta definición y aunque no nos interese mucho, vamos considerando también los varios tipos de inteligencia artificial. Yo identifiqué tres porque son las que ustedes se reconocen cuando leen un periódico. La inteligencia artificial débil o el narrow, o sea, la focalizada, enfocada, que es la más sencilla, o sea, es la que nos lleva a nuestra casa cuando no sabemos el camino, cuando le decimos despiértame a las 7:30 por la mañana y pone, ¿no? El despertador, o lo que es Siri o lo que es Alexa, ¿no? Son esos asistentes que realizan funciones muy limitadas y por lo tanto, de hecho, no podemos dialogar con Siri, por ejemplo. Existe otro tipo de inteligencia que es la que llamamos fuerte, strong, que es la que de hecho puede realizar las mismas acciones que realiza un ser humano con la flexibilidad y con las características que nos caracterizan a nosotros seres humanos. Y esa es la que es más peligrosa, digamos, como inteligencia artificial. Y la tercera es la inteligencia que llamamos inteligencia aumentada o ampliada. Es una inteligencia que construyen máquinas que no es que tienen que sustituir a las personas, a los seres humanos, sino que colaboren con el ser humano.
Y esta se ve sobre todo en el contexto de la salud, en el contexto médico. Existen estudios donde se ha visto que las previsiones o el diagnóstico equivocado de un doctor, de un médico, un ser humano, en ese caso era un tumor a la mama, el margen de error era de 3,5 sobre 100 personas. Pacientes. La inteligencia artificial, en cambio, el margen de error era un poco más alto, 7,5. Pero si las dos cosas se juntan, si el diagnóstico del médico y el diagnóstico de la inteligencia artificial se juntan, en cambio, se reducía el margen de error de muchísimo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual se le llama inteligencia aumentada. Ahora, ustedes habrán escuchado la palabra paradigma. Entonces, yo creo, y esa es la definición que he identificado a través de estudios hechos y que no he encontrado en ningún lugar, es una convicción mía, que estamos frente a un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Bueno, yo tomo, o sea, esta palabra yo la uso, es la palabra de una filósofo Thomas Hull que ya en el 62 habla de la estructura de las revoluciones científicas y él llamaba o consideraba paradigma un conjunto de presupuestos básicos, de conceptos claves, metodologías, etcétera, que son usados por los científicos para alcanzar determinados objetivos. Un paradigma, por lo tanto, es un conjunto de ideas, de conceptos, de principios que usan los científicos para poder resolver determinados problemas. Por ejemplo, algo muy importante que hay que tomar en consideración es que el paradigma no solo tiene que ver con las ciencias, el paradigma es toda nuestra visión, es la visión de conjunto del mundo, o sea, nuestra forma de entender, de ver el mundo, nuestra realidad. Un ejemplo, un cambio de paradigma es un cambio del sistema tolemaico al sistema copérnico. Entonces, cuando nos dimos cuenta que ya la Tierra no está al centro del universo, entonces cuando nos dimos cuenta de eso, no es que nos hizo repensar nuestra idea de la Tierra, sino del mundo. Nosotros, seres humanos, no estamos ya al centro de este cosmos, un cosmos que es mucho más grande de nosotros. Nos hemos relativizado, por lo menos en parte. Y además, siempre en el contexto de la física newtoniana, que entendía que el espacio y el tiempo eran iguales doquiera. En cambio, luego llega Einstein y dice, no, es relativo el tiempo y el espacio dependiendo de lo que es el espectador. Esos son cambios de paradigma, cambian nuestra forma de ver completamente el mundo. Entonces, ¿con qué paradigma? ¿Qué tipo de paradigma usamos? Porque lo que yo digo, mi hipótesis es que ha habido un cambio. Antes de entender el cambio, yo tengo que entender ¿Cuál es, cuál ha sido el paradigma usado hasta hoy? ¿Cuál es el paradigma que hasta hoy no nos ha creado problemas, o por lo menos no graves problemas? Bueno, el paradigma que llamamos el algoritmo procedural. ¿Qué significa? Un algoritmo que lo estableció el hombre y donde le dice a la máquina qué tiene que hacer. Es la receta. O sea, como nosotros en una receta vamos siguiendo los pasos, ¿no? Para poder hacer un pastel y nos dice el libro, ¿no? Hay que tomar la harina, el huevo, y lo ponemos junto y lo mezclamos y este es el producto final. Lo mismo vale para la máquina. La máquina hace exactamente lo que el hombre le dice hacer. Entonces, ¿cuál es el principio, digamos, el aspecto central de este principio? Si el hombre no sabe cómo explicar a la máquina lo que tiene que hacer, entonces claro que la máquina no iba a poder hacerlo. O sea, la máquina cumplía exactamente lo que el hombre le pedía hacer. Entonces, algo muy sencillo. Nosotros le decimos a la máquina, haz esto y la máquina lo hace. Algo muy sencillo. ¿Dónde hubo el cambio de paradigma? Bueno, o sea, el cambio de paradigma significa cambio de mentalidad, nuestra forma de interpretar al mundo. Bueno, hubo un cambio de paradigma porque
los investigadores empezaron a adoptar determinados atajos que, si por un lado llevaron a un avance increíble de la inteligencia artificial, por otro lado también dejaron a los mismos investigadores, esos avances dejaron a esos investigadores de entender cómo y por qué una máquina se comportara de una determinada manera. No sé si entienden, si me explico. Sí, primero con el paradigma procedural decimos a la máquina, haz esto y configuramos la máquina y la máquina lo hacía. Ahora con estos atajos que digamos que a los científicos han usado, no sabemos lo que está haciendo nuestra máquina. Y entonces, ¿cuáles son estos atajos que han usado? Y esa es la idea de un profesor que yo estimo mucho y que también eh, enseña muchas áreas. Bueno, los científicos, él dice, tomaron un atajo específico. ¿Por qué? Porque no lograban crear una determinada inteligencia artificial que fuera autónoma, independiente y que tuviera nuestra propia capacidad racional. Entonces, el primer atajo, ¿cuál fue? Bueno, el primer atajo fue usar algunas estadísticas regulares que habían identificado en una base de datos para hacer previsiones sin la necesidad de entender las reglas del juego. Por ejemplo, el traductor. El traductor, bueno, de hecho estamos hablando con el mundo, entonces quizás todos usamos un traductor, usamos Google Translate y otros, ¿no? Que usamos, ¿no? Bien, entonces, en un principio el traductor era muy divertido, o sea, porque traducía una palabra a la vez, palabra por palabra. Entonces nosotros pensábamos que estuviera traduciendo, pero luego nos dimos cuenta que la traducción que hacía no era una traducción correcta, porque era una traducción semántica y no sintáctica la que tiene que hacer. La computadora tiene que entender el significado de la frase para poder traducirla. Lo sabemos, sobre todo los que hablamos más idiomas. Cuando nosotros traducimos, decimos, no, esa es una traducción literal, no está bien, esta persona tradujo palabra por palabra y no significa nada. En otro idioma esto no significa nada. Tenemos que comprender la frase para poderla traducir, ¿correcto? Bien, exactamente porque los científicos descubrieron que no lograban hacer hacer que la máquina entendiera la semántica, o sea, que comprendiera cómo traducir correctamente una frase, una oración. Que hicieron lo que llamamos harvesting, o sea, eh, como recogieron todos los datos posibles y dijeron, bueno, después de esta situación, normalmente esta palabra se traduce normalmente con esta otra palabra. Y le dieron ejemplos y le dijeron, no importa que tú comprendas nuestro lenguaje, nuestra forma de usar las palabras, tú solo tienes que darme el resultado que yo deseo, o sea, una traducción que por lo menos sea aceptable. Y por lo tanto, si ustedes usan Google Translate o cualquier otro traductor, de hecho, ha aumentado la exactitud de la traducción y que la calidad es muy, muy alta. Las computadoras, o sea, de hecho, la inteligencia artificial está traduciendo de manera bastante buena, aceptable. Digamos que si tú la usaras para hacer un examen en el colegio, te darían un 5 si la votación más alta fuera 10. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué idioma habla la máquina? La máquina habla el lenguaje de la probabilidad y la optimización matemática. Esos son los dos lenguajes de la máquina. Ya no aplica el razonamiento formal. Y este fue el primer atajo que usaron los científicos. Ahora, dijeron, bueno, no importa, no logramos que la máquina aprenda cómo usar nuestro lenguaje, entonces vamos a enseñarle que traduzca por lo menos de forma perfecta. Claro que para ello es necesario que la máquina reciba mucha información para poderlo hacer, porque para que una computadora reconozca un rostro necesita de por lo menos 4 millones de fotos de la misma persona para poder aprender que esta cosa que él ve, o que la máquina ve, es un rostro. Imagínense ustedes cuántas cosas, cuánto tienes que gastar para que la computadora reciba la cantidad necesaria de información para que la máquina pueda razonar de esta manera. Entonces, ¿qué pasó? Segundo atajo, le dimos
toda la información que teníamos en Internet. Por lo tanto, la computadora recibió todo, todo lo que nosotros sabemos, también la máquina lo sabe, sabe lo mismo que sabemos nosotros. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema y además estos datos, esta información incrementó de manera exponencial durante COVID, durante la pandemia, porque fue a través de la computadora y de los medios de comunicación que podíamos comunicar, que podíamos estar en contacto con los demás. Por lo tanto, mira qué linda foto, mira, este es mi nieto, este es mi sobrino, mira que te escribí. Y la computadora iba pues procesándolo todo. ¿Y qué pasó? El problema es que el mundo real, o sea, lo que el mundo ha aprendido son cosas interesantes, pero no es el mundo real, son cosas peligrosas, porque dentro de la computadora no solo están los santos y las personas que rezan, sino también están las personas que, por ejemplo, te enseñan cómo hacer una bomba, cómo matar a alguien. Por lo tanto, el mundo real no es un mundo ideal, pero este es el mundo sobre el cual la computadora, las máquinas han aprendido y han asumido. Último atajo, y con esto termino, el último atajo es que haciendo de esta manera, o sea, usando este tipo de inteligencia artificial, hemos observado lo que hacían los usuarios, o sea, ha observado la máquina que hacían los usuarios. Y la inteligencia artificial está aprendiendo cómo nosotros pensamos, o sea, aprende lo que nosotros deseamos, les habrá pasado, ¿no? Ustedes pues piden un libro, ¿no? De Amazon y el día siguiente te llega una carta de Amazon que te dice, ah, mira, compraste este libro, quizás te pueda gustar también este otro, ¿no? O sea, la computadora, la máquina recuerda tus preferencias, tus elecciones, lo que nosotros deseamos. Y el problema, y esto no lo digo yo, no soy yo el que lo dice, sino que es la psicología comportamental y otros que lo dicen, es que nosotros somos preveíbles. O sea, no es que nosotros nos inventamos las cosas. O sea, la computadora sabe, ¿no? Que nos gustan esas cosas y nos las ofrece, somos previsibles. Y este es el tercer atajo. Y por lo tanto, al ser predecibles, esto es lo que lleva a este paradigma. O sea, la naturaleza misma del conocimiento de la máquina ha cambiado. Antes buscábamos la simulación como garantía para demostrar que se habían entendido las leyes bajo que rigen un fenómeno. O sea, nosotros pensábamos que si hubiéramos construido una máquina que sabe traducir un cierto lenguaje, el resultado y también el efecto colateral hubiera sido una teoría completa. Hubiéramos entendido cómo el lenguaje funciona. Pensábamos que esa era la consecuencia. Lo mismo que si tenemos a un simulador de vuelo, hubiéramos entendido entonces todas las leyes aerodinámicas y por lo tanto haberlo entendido todo. Pero el problema es que no es así. Hoy día la máquina es capaz de hacer cosas que son inexplicables, que no podemos explicar, que no sabemos por qué las hace y cómo las hace. Y ahora, ese esquema que mostró el profesor, ¿no? Sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, la última parte tenía una sigla, tenía como palabra AlphaGo. AlphaGo es cuando los científicos empezaron a asustarse un poco, porque ¿qué es? El Go, ¿qué es? Es un juego japonés, chino. Es como un ajedrez muy grande donde tienes que conquistar territorios a través de piedritas blancas y tu adversario es uno que tiene piedritas negras y tú tienes que conquistar. Simularon este juego, la máquina que usaron es una máquina que aprendió en menos de un nanosegundo cómo se juega porque estudió todos los juegos, todos los partidos jugados y luego desafiaron al más grande jugador, ¿no? El mejor jugador de este deporte, que es un coreano. El coreano dijo, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a aceptar este desafío. Hubieron otros desafíos, ¿no? Eh, con el ajedrez también se hicieron varios desafíos. Pero ¿qué pasó? Durante el partido, el coreano perdió, ¿eh? Pero durante el partido los que crearon la máquina dijeron, la máquina eligió hacer algo que no era correcto. Hay una película, AlphaGo. Si ustedes buscan AlphaGo, ahí ustedes entienden muy bien qué pasó. El jugador
pensó, yo gané, porque la computadora se equivocó después de 30 o 50 pasos y cambios, luego cambió la situación y ganó la computadora. La computadora hizo esa elección. Nadie entiende por qué él hizo esa elección, por qué hizo ese movimiento. Ahora, seguro que hubo una razón que le llevó a ganar, pero si en un juego esto pasó, claro, estamos jugando al ajedrez, ¿entiendes? O otro juego parecido, ¿no? Pero, o sea, que no es peligroso, pero si usamos la inteligencia artificial para otras cosas, ¿cómo podemos confiar en la inteligencia artificial si hace cosas que no podemos explicar? Y aquí viene el segundo tema, el segundo punto, ¿cómo poder confiar en la inteligencia artificial? Porque hubo otro filósofo de la comunicación, disculpen si de vez en cuando hago referencia a mis compañeros y colegas, pero es así, ¿no? Marshall McLuhan es muy famoso, un filósofo que dice que el medio es el mensaje, ¿no? Él dice, bueno, él dijo otra frase muy famosa que dice, nosotros plasmamos nuestras herramientas y luego, ¿qué pasa? Bueno, nuestras herramientas nos plasman a nosotras, a nosotros. Por lo tanto, hay como un cambio. Hay un cambio de paradigma, nuevamente. No somos nosotros los que plasmamos las herramientas, sino que hemos llegado a un paradigma donde son las herramientas que nos plasman a nosotros. Por lo tanto, ¿cuáles son las dos palabras mágicas para poder decir, bueno, podemos confiar o no confiar en la inteligencia artificial? Y aquí rápidamente les explico porque el profesor se lo explicó muy bien, pero las palabras mágicas son responsabilidad y verificabilidad. O sea, es necesario decidir quién es la persona responsable. Y esa es una palabra muy importante hoy. ¿Quién es la persona responsable de los efectos, o sea, de las consecuencias de la inteligencia artificial? ¿Es el operador? ¿Es el que opera? ¿Es el productor? ¿Es el usuario? ¿Quién es la persona responsable de las acciones? Llegaremos al punto donde serán las máquinas que pues serán las que manejan solas. Entonces, por ejemplo, una señora está cruzando la calle, la máquina le atropella. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de este atropello? ¿De quién produjo el auto? Tuyo, tuya la responsabilidad porque tú fuiste la que compraste la máquina o bueno, el auto o el software que la máquina lleva. Alguien tendrá que pagarle a esa señora que fue atropellada. ¿Quién? Al momento no sabemos. Y aquí muy pronto tendremos que decidir de quién es la responsabilidad. Y la segunda cosa es la verificabilidad. O sea, significa de entender cómo comprobar, o sea, cómo podemos confiar en sistemas que no podemos revisar y que no podemos inspeccionar. Otro ejemplo. Al momento usamos ChatGPT 4 que es verificable. El 5 ya no lo es, ya no es open source, o sea, no es que cualquiera puede ir y ver cómo funciona ese sistema. ¿Pero por qué? Nosotros necesitamos ver cómo ese sistema funciona, porque no podemos delegar esta responsabilidad a los pocos que le han creado y que le han desarrollado. Por lo tanto, la confianza no significa fe. La confianza es la convicción racional en la capacidad y la bondad de una realidad. Por lo tanto, para yo confiar en ti, yo tengo que estar cierto, tengo que tener la seguridad que tú me estás respetando, que lo que haces lo haces bien. Tengo que saber, por cierto, que la máquina hace las cosas de manera transparente, que no está intentando estafarme, que se porta de manera correcta y que también respeta mi privacidad. Ustedes bien saben que esas cosas no son cosas sencillas, que no se hacen con facilidad. Por ejemplo, les doy pequeños ejemplos para que entiendan también lo ancho y lo largo, ¿no? Que esto es. La inteligencia artificial se alimenta de información que nosotros le ofrecemos. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo alguien que dijo, bueno, vamos a ver si algunas personas que han cometido un crimen son recidivas. ¿Cuántas veces van a cometer nuevamente el mismo crimen? Bueno, según algunos jueces, las personas de color son las personas son más receptivos de los blancos. Luego,
los negros, además de los blancos. Y luego vimos que la computadora razonaba usando los datos y la información que nosotros le habíamos ofrecido y nosotros habíamos dado más información sobre las personas negras que las blancas. Y por lo tanto, claro que, o sea, está claro que la máquina nos dio resultados donde se piensa que las personas, los afroamericanos son más receptivos de los blancos. Por lo tanto, entienden ustedes que no es la culpa, ¿no?, de la inteligencia artificial. No puede decir, me lo dijo la inteligencia artificial, es información que yo le he brindado, que yo le he ofrecido. Entonces, el software interactúa con la sociedad y la psicología individual. Y esa interacción tiene que implicar a todos, y los psicólogos, filósofos, todos tienen que participar en esta conversación, que es muy importante. Concluyendo, en el 2016, Obama, presidente de Estados Unidos, que hizo esta cosa muy divertida. Dijo, ¿cómo haremos? ¿Cómo haremos? Dijo, para enfrentar los riesgos vinculados a la inteligencia artificial. Y Obama dijo, bueno, solo tienes que tener a alguien que esté cerca de lo que es el enchufe. Bueno, si algo pasa, pues desenchufas y ya nos salvamos. Ya no es así, no funciona de esta manera, ya no funciona así. Antes que nada, porque la inteligencia artificial tiene que ver con muchas realidades de nuestra sociedad. Ya no podemos solo apagarlo, no podemos desenchufar y ya se apaga la máquina, no. El problema es, sabemos, si fuera necesario, sabemos cuándo apagarla, la máquina. De esto no sabemos si es así, si lo sabemos, porque nos estamos encaminando hacia una máquina social que toma decisiones muy importantes y lo hace por nosotros, sobre nosotros, y usando criterios que no entendemos. Por lo tanto, y este es el siguiente punto, y el Papa también nos dice, cuidado, cuidado con la inteligencia artificial. Y voy rápido porque quisiera dejar espacio para las preguntas. Entonces, el Papa nos alerta también sobre esto. Y este último punto, que es un paradigma, no solo tiene que ver con nuestra visión del mundo, sino también nuestra visión religiosa. Y aquí les doy unos ejemplos también. Y aquí eh, hay grandes realidades sobre las cuales podríamos discutir durante horas y horas. Por ejemplo, una nueva antropología. Solo piensen ustedes en una nueva antropología. ¿En qué sentido? O sea, hasta ahora nuestra corporidad es algo que vemos como algo y sentimos como algo importante, porque no es que nosotros solo vivimos a través de nuestro cuerpo, nosotros también hablamos a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si la inteligencia artificial, de hecho, se inserta en algunas áreas, lo que le interesa son los datos, no es nuestra corporeidad, nuestra fisicidad. Por lo tanto, para darles un ejemplo, si el verbo se hizo carne y por lo tanto hizo eh, la carne, tiene que volver a ser verbo a través de la inteligencia artificial, tiene que volver a ser un dato informático que puede ser manipulado. ¿Por qué? Porque según la inteligencia artificial, tú eres la información, tú eres tu información, tú eres lo que tú comunicas, lo que piensas, no tiene nada que ver lo que tú eres con tu cuerpo. Primera cosa, primer pensamiento, un segundo pensamiento, una nueva escatología, o sea, ¿hacia dónde vamos? Hay personas que también teorizan ya la teología de la inteligencia artificial, por ejemplo, o sea, perdón, una teología que reflexiona sobre la noción de la teogis, o sea, la posibilidad del hombre de ser Dios, de transformarse en Dios y también de imitar a Dios. O sea, como la máquina tiene que imitarnos a nosotros, nosotros podemos imitar a Dios. Pero el problema aquí es que si nosotros sabemos que es a través de la resurrección de Jesús que nosotros hemos sido salvados, la inteligencia artificial, bueno, con la inteligencia artificial no sabremos hacia dónde vamos, por lo tanto, volveremos al Creador, quién sabe, una nueva moral. Ahora bien, aquí vienen cosas increíbles. ¿Por qué? Porque muchos consideran que nuestra moral no es resultado de nuestras elecciones, de nuestra libertad, es una cuestión de
anatómica, o sea, de cómo funciona nuestro cerebro. Es una cuestión hormonal, es una cuestión genética. Si nosotros a través de la tecnología, nanotecnología y la inteligencia artificial logramos cambiar algunos neurones y hay avances muy grandes en esta dirección, muchos dicen que pronto podremos cambiar la actitud moral que es negativa de algunos, pensemos el racismo y otros elementos que el hombre tiene, con una pastilla ética que puede hacernos todos buenos, todos generosos, etcétera. Pero claro, esto es a nivel químico, es inteligencia artificial y no solo a nivel científico. Una nueva relación con el alter ego, por lo tanto, el profesor ya habló de ello, pero puedo mencionar, hay chicos, hay niños en el jardín de infancia que en cambio de leer un libro, lo que hacen es hacerle como si están cambiando páginas en un teléfono. O sea, que ellos piensan que tienen que pasar la mano sobre la página y la página da vueltas, ¿sí? Y no saben ya cómo darle vuelta a una página. O sea, el mundo está perdiendo su realidad analógica. Nuestros chicos, ¿qué tienen siempre en la mano? Bueno, siempre están con el teléfono en la mano, con la televisión, con el periódico, o sea, todo lo tienen en su teléfono, lo tienen todo, ya no necesitan las cosas. En el teléfono lo tienen todo, tienen su tarjeta, tienen su teléfono, tienen su cámara y si tú le dijeras a alguien que envíe un correo así de esos normales, no, nadie sabía cómo usarlo, cómo mandarlo, ¿no? Ya no se usa. Entonces, ¿cómo es que nos relacionamos con los demás? Nosotros nos relacionamos a través de estas nuevas tecnologías. Y si yo a través de la tecnología no transmitiera solo mis ideas, pero también mis debilidades, y si la inteligencia artificial usara mis debilidades y de alguna manera me chantajeara, ahora hay que tener cuidado. Estamos pasando de un concepto de verdad, que es semántica, a un concepto de exactitud. O sea, nosotros ya no toleramos el error. ¿Por qué? Porque si una máquina se equivoca, entonces habrá que hacerle funcionar mejor. Pero la exactitud es una cosa, la verdad es totalmente otra cosa. La verdad y el amor no tienen que ver con la exactitud. El amor no es una definición. El amor es una relación, es un sentimiento, es el estar juntos, es algo mucho más grande. Por lo tanto, está desapareciendo la verdad que tiene que buscarse y en cambio siempre más tiene importancia la exactitud, la precisión en el hacer las cosas, que significa ponerle fin a la experiencia con los demás, por lo menos la experiencia que conocemos hoy día. También esa experiencia personal. Nosotros necesitamos de tiempo para conocer quiénes somos, cómo hacer las cosas, hacia dónde vamos, cómo ajustar algunos comportamientos. Para ello necesitamos de tiempo. El tiempo es algo que la inteligencia artificial no nos da. Gracias por este espacio, por el tiempo y termino con una anécdota. Ustedes conocen Harari, este israeliano que ha escrito varios libros. A él se le invitó a un congreso para hablar de inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Él hizo esta intervención muy interesante, le aplaudieron mucho y al final de su intervención él dijo, Yuval Noah Harari. Bueno, ustedes vieron que he hablado de la inteligencia artificial durante mucho tiempo. Ahora, dice, yo les he dicho que lo que yo les he hablado aquí es el resultado de mi inteligencia. Bien, si antes hubiéramos podido decir, sí, es cierto, este orador fue muy interesante o aburrido porque presentó ideas propias. Ahora, en cambio, él dijo, no sabemos bien si lo que fue dicho, lo que yo les he dicho, es resultado de mi propia inteligencia o solo el resultado de ChatGPT 4 al que le pedí, por favor, prepárame esta conferencia porque no tengo tiempo para prepararla yo. Ahora, nosotros ya no sabremos esto. Entonces él dijo, tómense un par de segundos para reflexionar sobre esta conclusión. Gracias.
Gracias, profesor. Gracias por esta panorámica teórica y práctica. Usted ha logrado hacernos reflexionar sobre paradigmas que influencian nuestra am, inteligencia y también sobre cómo la inteligencia artificial puede, de hecho, concretamente sernos de ayuda si se usa como elemento de colaboración y no como elemento que sustituye al ser humano. Las máquinas pueden compartir palabras con el hombre, pero no el significado de esas palabras. Además, usted ha explicado la diferencia entre el mundo real y el mundo digital y cómo nosotros siempre tenemos que prestar atención al mundo en el que vivimos y en el que queremos, en el cual queremos que nuestras acciones tengan significado o sean significativas. Gracias, profesor. Vamos a dar unos minutos a nuestras intérpretes que han sido buenísimas y muy buenas en seguirle con el ritmo rápido, con la velocidad con la que usted iba. Y mientras tanto, invito a todos y todas a escribir sus preguntas en el chat box. En el chat. Luego pediremos a Novika y a Miriam, por favor, que elijan unas cuantas de las muchas preguntas que ustedes han compartido. Les pedimos disculpas desde ahora porque no podremos contestar a todas sus preguntas, pero lo intentaremos. Por lo menos intentaremos contestar unas cuantas, 3, 4 minutos para escribir sus preguntas y para que las intérpretes puedan descansar, las que agradecen, y luego retomamos.
que son muchos los aportes y las preguntas también son muy interesantes. Entonces, ahora le daría la palabra a Novika y a Miriam para que elijan algunas de estas preguntas en los varios idiomas. Nos quedan unos 20 minutos, por lo tanto, quizás podemos repartir las preguntas entre los dos oradores y elegiremos a quién hacerle la pregunta. Y luego les pido también responder despacito y también ser breves para contestar el mayor número de preguntas posibles. Navoika, a ti la palabra. Primera pregunta en inglés. La inteligencia artificial no ampliará la brecha entre los ricos y los pobres que no pueden ni permitirse una computadora, un portátil y por lo tanto el acceso a esta tecnología. Esta pregunta la hicieron después del profesor, después de que habló el profesor Tridente. Entonces, quizás, profesor, si usted puede contestar a la pregunta, gracias. Sí. Bueno, de hecho, este es uno de los riesgos más importantes que he intentado mencionar cuando hacía yo referencia a la necesidad de la equidad, de la igualdad. O sea, el hecho que esta brecha entre los países más desarrollados, que son los países que de hecho están alimentando el desarrollo de estas tecnologías, ya que son los que financian estos avances, claro está. Y al mismo tiempo, el riesgo es que los países del sur global del mundo sigan de alguna manera siendo víctimas de esta brecha, siendo o quedando siempre como abastecedores de recursos. O sea, el mismo entrenamiento que recibe esa inteligencia artificial generadora se dio ciertamente tomando de la red muchas de las informaciones compartidas y, claro, a través de los muchos documentos que están a disposición en línea. Y también hay que decir que el 50% de este material, de esta información, está en inglés, lo que también aquí se excluyen culturalmente muchas poblaciones. Además, los países del sur del mundo fueron usados, en cambio, en el caso del trabajo que se tenía que hacer para verificar esos sistemas. Entonces, esta brecha es un problema muy grave porque al usar estas poblaciones como mano de obra y no como información que se le ofrece, esto puede ser un peligro, claro, con buenas legislaciones, con criterios y también tomando en serio la responsabilidad de cuidar de los últimos, como decía el Papa también en su mensaje el Día de la Paz, dedicado a la paz, podemos intentar buscar soluciones, soluciones que una vez más son o es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno. Gracias, profesor. Quisiera ahora leer otra pregunta en italiano. Nos preguntan, en su opinión, ¿cuál es el riesgo más grande del uso de la inteligencia artificial hoy en el mundo y la necesidad de una legislación es urgente? Yo creo que el riesgo mayor tiene que ver con la seguridad, también en conexión con las armas, ya que, y la producción de los armamentos, porque las máquinas que vienen usadas sin reglamentación para uso bélico pueden crear problemas muy graves. No es un caso que los intentos de reglamentación que se han hecho en Estados Unidos y en la Unión Europea, también a nivel de
de la OCDE, cuando se ha intentado reglamentar el uso de las armas y de los armamentos, se ha dicho, ah, no, esta es una cosa aparte donde la política y los gobiernos no deberían entrar. Bueno, este es un riesgo muy grande, muy grave y muy importante que tenemos que considerar porque las grandes potencias, también pensando en el desarrollo de máquinas sofisticadas, por gobiernos que no son gobiernos apropiados pueden llevar a problemas globales. Y luego existe otro riesgo que yo considero un riesgo más inmediato. Y que quizás también es más fácil resolver, que es más fácil resolver si tuviéramos personas que se toman la responsabilidad del mismo y es la exclusividad del provecho, o sea, las empresas que producen esos sistemas, si el privilegio es la ganancia, claro que ellas entonces pondrán a un lado lo que es el beneficio común, pondrán a un lado, olvidarán lo que es la cuestión de superar las desigualdades, pero ese es un riesgo, porque podrían desarrollarse sistemas que solo tienen como objetivo la ganancia, pero también puede que se presenten también, digamos, posturas diferentes. ¿La boica, Miriam? ¿Más preguntas? Seguimos con otra pregunta para el profesor Tosolini, quizás. ¿En francés? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una comunidad religiosa para enfrentar la situación de la realidad de la inteligencia artificial? Profesor, no está escuchando la traducción. La pregunta en francés es, ¿qué podría hacer un instituto religioso para enfrentar, o sea, cómo podría usar un instituto religioso la inteligencia artificial? Bueno, depende del carisma, claro está, de esta congregación, por ejemplo. Claro está, no el misionero, o sea, el misionero no creo, porque, o la misionera, porque hoy día muchos tienen esta idea del sexto continente, o sea, la Nueva Europa, ¿no? Pero también el Papa está de acuerdo sobre esto, pero cada vez que el Papa habla de estos medios, de usar los medios de comunicación, siempre concluye diciendo, esto no sustituye y no puede sustituir el encuentro con el otro, no puede sustituir el encuentro con el prójimo, con mi prójimo. Yo creo, y esta es mi opinión, los institutos religiosos sin importar el carisma al que pertenecen, tienen que favorecer el encuentro con el otro, con el prójimo, un encuentro digno, real, físico, de contacto, también el estar juntos, el compartir, el verse. Y yo quisiera introducir, si me lo permiten, una diferencia que para mí es muy importante entre la inteligencia artificial y la racionalidad humana. Ahora bien, yo pienso que la racionalidad no es inteligencia. O sea, el hombre, el hombre tiene una razón. La razón del hombre no se identifica con el cálculo, porque inteligencia es una capacidad de calcular y por lo tanto la palabra no se resuelve a través de los números, sino a través de algo más grande, que es la relación con el otro. Y es una relación
que establece que yo reconozco la irreducibilidad del otro, o sea, que yo no puedo reducir al otro. O sea, la otra persona no es como yo, no puede ser como lo soy yo. El otro es lo que me hace ser a mí y es algo muy personal y eso es algo que tenemos que redescubrir porque se está perdiendo. Porque si yo a veces digo, bueno, eso no me gusta, cambio. No me gusta esta persona, cambio. Y a veces, si lo hablo, si el interlocutor es una persona que yo tengo al otro lado del teléfono, lo cambio, yo creo el amigo con el que quiero hablar y puedo cambiar a la persona como como quiera. Y eso es muy importante porque nosotros no somos intercambiables, somos únicos y nuestra unicidad es un don precioso, valioso para el otro. Claro que el otro puede ser mi enemigo, pero le amamos como enemigo. Bueno, está bien, pero es el otro que me hace ser lo que soy. Por lo tanto, yo creo que tenemos que redescubrir este hecho que poquito a poco estamos perdiendo. O sea, cuando yo hablaba de experiencia, yo hacía referencia exactamente a esto. O sea, vemos que los jóvenes siempre están más y más conectados, pero siempre están más solos. ¿Se habrán dado cuenta también ustedes? Gracias, profesor. Otra pregunta en español que quisiera leer. Bueno, quizás no es que la estamos perdiendo, no la hemos perdido. Cuando se inventó el libro no se perdió la autonomía, ¿no? Cuando pasamos, ¿no? De la pergamena al libro, ¿no? Hay cosas que quedan y que siguen, no importa cuáles son los avances científicos que se dan. La cosa importante que hay que entender es si nosotros seguiremos existiendo, o sea, si seguiremos existiendo porque si nosotros, y ese es un peligro que yo veo, o sea, no sé si recordarán cuando estábamos hablando de la dictadura tecnológica. Bueno, yo estoy convencido, muy convencido que el verdadero poder del hombre es de no hacer lo que puede hacer. Porque hay un margen entre lo que hacemos y lo que debemos hacer. Este deber, este debo hacerlo, ¿de dónde viene? Hay una película de Oppenheimer recién salida, ¿no? Y le preguntaron a Oppenheimer, pero usted con esta bomba, ¿no? Con esta bomba atómica, ¿qué era? La tecnología, usted le permitió crear la bomba y luego se decidió qué hacer con ella. O sea, ¿no? Todos vimos lo que se hizo. Entonces, quizás hay que pensar un poco de antemano, ¿no? Hay que pensarlo antes. Usemos la razón, determinemos, no para entender cuáles son los medios para alcanzar el objetivo, sino para entender qué hacer con el objetivo, no para usar la razón instrumental, o sea, una razón usada no para entender lo que queremos ser, sino para entender qué hacer para que algo funcione. Entonces, nuestra razón es algo que va mucho más allá. Y en cambio de disminuir nuestra autonomía, yo espero que seguramente la mantendremos de alguna manera. Es una autonomía que tenemos que reclamar, porque a veces existen cosas que no tenemos que no debemos perder. El concepto de corporeidad, la fe, el concepto del verbo, de la carne. Hay conceptos, hay cosas que la inteligencia artificial hace superfluas, o que convierte en superfluas, que dice que no necesitamos, pero en cambio yo necesito desesperadamente del otro. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al inglés. Y esa es la pregunta para el profesor Tridente.
Es una pregunta que hemos visto repetir muchas personas, muchos participantes, y es una pregunta con dos preguntas. ¿Cómo proteger nuestros datos de la inteligencia artificial y si nuestra información personal fuera usada entonces de manera inapropiada o fuera compartida sin nuestra autorización? ¿Qué hacer? Ahora bien, el problema de los datos surgió de manera muy clara también a través de de la presentación del profesor Tosolini. Es el nuevo petróleo de las empresas que están usando esta tecnología. La etapa democrática, y aquí uso las comillas, ah, donde nos permitieron usar gratuitamente estos sistemas, por ejemplo, el chat GTP y también los consecuentes sistemas, fue una manera para usar nuestra información y nuestra creatividad humana, nuestros deseos. Por lo tanto, ser conscientes de esto nos permite pedir a esos sistemas, a esas empresas, además de actuar de manera transparente y por lo tanto de informarme sobre cómo se desarrollan esos sistemas, también que me den la posibilidad de negar el uso de mi creatividad. Que usa de las cosas que nosotros les solicitamos a estos sistemas. Por lo tanto, un pensamiento crítico y evaluar cuando necesario, si es necesario menos, y también pedir que haya sistemas que no recuerden o que no mantengan la memoria de nuestras interacciones. Esto es posible también con ChatGPT. Luego está la autorreglamentación. Existen sistemas que permiten, y aquí hago una hipótesis, por ejemplo, resúmenes de archivos muy largos, de muchas páginas, de un PDF muy largo. Nosotros pedimos un resumen de ese documento y eh, nos hace un resumen con puntos salientes de esta presentación, lo que nos puede ser de mucha utilidad, también operativa, porque claro, es el resultado de un trabajo que nos hubiera tomado mucho tiempo y que se hace en pocos segundos. Por lo tanto, esta información que nosotros pedimos a la máquina analizar y resumir son datos sensibles que de hecho terminan, acaban en esta nube digital, en esos sistemas que luego pueden ser usados, estas informaciones, esos datos sensibles, para alimentar el funcionamiento de estas máquinas, pero son datos o informaciones sensibles personales que nosotros podemos decidir si queremos entregar o menos a estos sistemas. Por lo tanto, digamos que el control es un control que podemos hacer a más niveles. Necesitamos una reglamentación estatal, una autorreglamentación de las empresas que eligen no usar o no especular demasiado sobre los datos personales y por lo tanto actuar de manera transparente, y también una autorreglamentación o una forma de autocontrolar el uso que hacemos de nuestro conocimiento. Muchísimas gracias, profesor. Y con esta respuesta les invito a todos, si desean profundizar y ahondar esos temas que hemos tratado hoy, les invito a leer los muchos textos y documentos y libros que han publicado el profesor Tridenti y el profesor Dato Solini, que agradezco nuevamente por su tiempo, por su generosidad y por los valiosos aportes que nos han compartido, que nos han dado para educar nuestro corazón y disciplinar nuestro pensamiento, para que podamos tener la posibilidad de seguir siendo siempre usuarios responsables de la inteligencia artificial, conscientes de la importancia de nuestro rol dentro de la comunicación eclesial. Pero
cosa aún más importante es cómo su intervención nos ha mostrado cuál es la mejor manera de cuestionarnos y hacer las preguntas correctas y más apropiadas para poder enfrentar este avance de la realidad de la inteligencia artificial y cómo afecta nuestra vida humana. Les agradezco por la escucha, su participación. Éramos muchos, somos muchos y agradezco a nuestras intérpretes que son las primeras que construyen paz y puentes y es gracias a ellas que podemos entendernos y compartir todo lo que hemos escuchado. Las intérpretes agradecen. También agradezco a los colegas de la UIS, de Unión de Superiores Generales, y también a mis colegas de la Multimedia International por la organización de este acontecimiento. Un agradecimiento especial a la hermana Teresa y les invito ahora a encender sus micrófonos y a saludarse y siempre a estar atentos a nuestras iniciativas en la página web de la UIS y de la MRI. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.